Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy vamos a ver la definición de isomorfismo de gráficas, vamos a ver algunos ejemplos de isomorfismos y de lo que no son isomorfismos y vamos a ver una definición que es súper importante para las ciencias de la computación, pero además nos van a ayudar a demostrar algunas cosas y a entender algunas cosas sobre las gráficas de una manera diferente, que son las matrices asociadas a las gráficas, que se llaman la matriz de incidencia y la matriz de adyacencia. Definitivamente esas dos matrices van a ser súper importantes. Entonces, bueno, para entender el concepto de isomorfismo y para su definición vamos a necesitar el concepto de morfismo, o de hecho se llaman homeomorfismos, pero pues yo le digo morfismo y ya es como la abreviación que siempre se usa, la cual definimos en la clase pasada, así que si no la viste definitivamente verla a checar a la i que voy a dejar por ahí voy a poner la lista de reproducción, pero antes quiero agradecer a todos mis patrons que están apareciendo sus nombres en los créditos que tengo aquí abajo de mi cara. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a ustedes pude conseguir este nuevo equipo de micrófono, que la idea es que se escuche mejor, lo tengo aquí más pegadito cuando puedo ver el iPad aquí, entonces voy a estar más cerca del micrófono, lo cual yo espero que se escuche mejor. Además, según yo, este micrófono se escucha mejor que el que tenía antes, espero que sea cierto. De todas formas, díganme en los comentarios qué tal se ve, si no se ve muy marciano que lo tenga aquí enfrente de mí, a lo mejor medio tapándome. Bueno, me aseguré de que no me tapara la cara, pero de todas formas. Pero sí, muchísimas gracias a mis patrons, son geniales, aprecio mucho todo su apoyo. Y si tú también te quieres convertir en uno de mis patrons, definitivamente checa los links que tengo en la descripción para que te metas ahí a mi página de Patreon y veas cómo me puedes apoyar para que tu nombre salga en los créditos de aquí, te dedique una clase y muchos más beneficios exclusivos que tengo para ustedes. Pero bueno, entonces vamos a empezar con la definición de isomorfismo. Bueno, de hecho, recordemos que un morfismo de G a H es un par de funciones, f de los vértices y f de las aristas, que pues la función de los vértices manda los vértices de G a los vértices de H, y la función de las aristas manda a las aristas de G en las aristas de H. Y vamos a pedir la condición del morfismo, o la condición que le da forma o que preserva la estructura, que dice que para toda arista de las aristas de G, si la asignación de la arista es B y BJ, o sea, si esta arista une a los vértices B y BJ, entonces cuando nosotros lo mandamos con nuestro morfismo a H, entonces la asignación de la arista a donde nosotros mandamos a esa arista a H es FB de BI, FDB de BJ. Quiere decir que si nosotros tenemos a una arista que pega a los vértices B y BJ, entonces cuando nosotros mandamos a esa arista a H, entonces esa arista tiene que pegar a los vértices F de BI con F de BJ. Entonces se tiene que preservar esta estructura que tenemos aquí, se tiene que preservar cuando la mandamos acá. Claro, estos dos vértices se pueden pegar, en cuyo caso esto se vuelve un lazo, y si hay multiaristas pues tenemos que decir a cuál de las múltiples aristas que tenemos que mandarlo, pero esa es la idea, de que se preserva la forma. Entonces pues vimos muchos ejemplos la vez pasada, pero ahora vamos a tener una definición de lo que es un isomorfismo, que un isomorfismo es un caso especial de un morfismo en el que no solo se va a preservar la forma, sino que se va a preservar a la perfección, va a preservarse la forma igualita. Entonces no solo preserva la estructura, sino que preserva toda la forma. Entonces isomorfismo es la misma forma, exactamente. Y esto nos va a servir para distinguir, por ejemplo, si nosotros tenemos dos gráficas que decimos esta es una gráfica y esta es otra gráfica, y entonces déjenme hacer de otro color a las aristas, y entonces esta gráfica se llama B1, B2, B3, U1, U2, U3, y estas aristas son A1, A2, A3, y estos son B1,
B2 y B3. Y entonces alguien dice, ¿son las mismas gráficas? ¿Es la misma gráfica? Pues a lo mejor el conjunto B1, B2, B3 no es igual que el conjunto U1, U2 o U3. O sea, no son simplemente etiquetas, sino que son elementos diferentes. Como si esto fuera el número 1, 2, 3 y a lo mejor este fuera el número 4, 5, 6, ¿no? Son elementos diferentes totalmente. Sin embargo, uno ve a las dos gráficas y dice, o sea, en realidad es la misma gráfica, ¿no? O sea, es el mismo dibujo, cumplen las mismas propiedades gráficamente hablando, no hay por qué hacer una distinción. Entonces, por eso se inventa el concepto de isomorfismo o se utiliza el concepto de isomorfismo, porque a lo mejor no son iguales las gráficas, pero tienen la misma forma. Todas las propiedades de la gráfica se van a preservar, van a cumplir lo mismo, van a ser exactamente idénticas para nosotros en un concepto de teoría de gráficas o desde el punto de vista de teoría de gráficas. Entonces, realmente no tenemos por qué hacer una distinción. Entonces, de ahí nace la definición de un isomorfismo. Entonces, un isomorfismo es un morfismo de gráficas f de G en H, tal que, bueno, como es un morfismo, entonces es una pareja de funciones, una que manda los vértices, una que manda las aristas y además cumple la condición de preservación de la estructura. O sea, todas las aristas de G son mandadas a aristas que pegan a los vértices a los que se mandan a los vértices que son pegados desde G. Entonces se preserva la estructura en ese sentido. Pero además vamos a pedir una condición más, que va a hacer que no se pegue ningún vértice ni que se pegue ninguna arista y que se usen todos los vértices y todas las aristas del lado derecho. Es decir, vamos a pedir que FB sea una función biyectiva y bueno, y de hecho que FA también. Entonces de una vez voy a poner tal que FB y FA son funciones biyectivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se usan todas las aristas y todos los vértices de la gráfica, digamos, que tenemos del lado derecho, o sea, de la gráfica H, y además las funciones FB y FA son inyectivas. Entonces, todos los vértices y todas las aristas del lado derecho se usan, pero una vez exactamente y nada se pega, todo se preserva. Entonces, si no pegamos nada del lado izquierdo y usamos todo lo del lado derecho, eso nos va a asegurar que la forma es exactamente la misma, la forma de la gráfica G y la forma de la gráfica H. De hecho, se puede probar, entonces esto lo voy a poner como una observación. No voy a hacer la prueba aquí, pero yo la puse de ejercicio cuando yo di esta clase, entonces yo creo que la voy a dejar de ejercicio para ustedes también si es que lo quieren hacer. Pero si nosotros definimos f a la menos 1 como fb a la menos 1, o sea, como son funciones biyectivas, entonces tienen inversas, y fa a la menos 1. Este va a ser un morfismo de H a G, entonces este también va a ser morfismo, también, y bueno, de hecho también va a ser isomorfismo, porque la inversa de una función biyectiva también es función biyectiva, entonces también es isomorfismo. Y entonces, si dos gráficas son isomorfas, de hecho voy a escribir, si existe el isomorfismo f de G en H, entonces decimos que las gráficas son isomorfas. G y H son isomorfas y escribimos G es equivalente a H. Entonces, ¿son isomorfas o son equivalentes? Y esto quiere decir que son para nosotros como si fuera la misma gráfica. Son equivalentes. A lo mejor no son iguales, pero como si fueran. Realmente van a cumplir todas las mismas propiedades y todo va a estar bien. De manera que pues eso nos ayuda todavía más a concebir esta idea de que realmente el dibujo o las propiedades intrínsecas de la estructura de la gráfica son las importantes y no tanto las etiquetas que nosotros pongamos. Entonces la cosa aquí es que los ejemplos pues son muy básicos. Para que dos gráficas sean isomorfas necesitan ser pues prácticamente iguales. Por ejemplo, si yo pongo, o bueno, tienen que ser iguales entre comillas. Si yo pongo esta gráfica y pongo esta gráfica, a lo mejor no se ven iguales, pero si nosotros notamos, son la misma gráfica
estructuralmente, solo con los vértices acomodados de una manera distinta. Es como si yo agarrara este vértice y lo pasara para adentro de este triangulito, y entonces el dibujo quedaría así. Y por supuesto, un isomorfismo que podríamos hacer sería este vértice mandarlo a este mandarlo al de la izquierda de aquí, mandarlo al de la derecha de aquí, y mandarlo al del centro. Y de hecho aquí podemos mandar nosotros a los vértices como queramos, porque todos los vértices cumplen que están conectados con los otros tres. Así que en realidad, como mandemos a los vértices, se va a dar el isomorfismo. Entonces nosotros mandamos a todos los vértices sin pegar nada, y a todas las aristas pues nosotros también las mandaríamos de manera correspondiente. Por ejemplo, esta arista pues iría a dar a esta arista, ¿verdad? Y también las mandamos sin pegar nada y ocupamos a todas las aristas de este lado. Si aquí tuviéramos una arista extra así, o tuviéramos un lazo, ya no sería isomorfismo, porque aunque estuviéramos mandando a todas las aristas y todo fuera inyectivo, no pegáramos nada, nos están faltando de cubrir aristas en la gráfica H. Entonces eso no sería isomorfismo, pero así sí, estamos ocupando todas las aristas y todos los vértices y no estamos pegando nada. Entonces estas dos gráficas son isomorfas, tienen la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas, todas están pegadas igual, todo es igual. Estas dos gráficas obviamente son isomorfas también con cualquier morfismo biyectivo de los vértices que nosotros mandamos. Ya las aristas nos quedan determinadas muy fácilmente. Y por supuesto, si nosotros tenemos por ejemplo este triángulo y de este lado una cosa así, digamos que de este lado tenemos así y de este lado tenemos asá, y nosotros decidiéramos mandar, por decir, aquí y aquí, pues sí, estamos mandando, y bueno, esta arista tendrá que ir aquí, esta arista tendrá que ir aquí y esta arista tendrá que ir aquí. Pues estamos mandando todos los vértices y todas las aristas sin pegar nada, pero de nuevo nos faltaron vértices y aristas, no fue suprayectivo, de manera que estas dos gráficas pues no serían isomorfas, no serían equivalentes. O si yo tuviera una cosa así y de este lado tuviera yo un lazo, y si yo mando a estos dos vértices aquí, la arista obviamente tendrá que ir a esta arista de aquí. Si estoy mandando todo y estoy cubriendo todo de este lado, sin embargo mi función no es inyectiva porque pegué a estos dos, entonces no es un isomorfismo. Estas dos gráficas tampoco son equivalentes. Y bueno, si notan ustedes, este isomorfismo fue de aquí para acá, pero ustedes también pueden hacer al inverso, en el que simplemente mandamos todo pues de regreso, y entonces los isomorfismos tienen esta caracterización o esta característica de que son invertibles, y la inversa también es un isomorfismo. Entonces eso realmente no lo vamos a usar tanto, pero es para ayudar a comprender esta idea de que las gráficas solo nos importa como su estructura en sí, sin importarnos cómo está hecho el dibujo, siempre y cuando la estructura sea la misma, sin importarnos qué etiquetas tengan, siempre y cuando la estructura sea la misma, todo eso es equivalente para nosotros. De nuevo, en ese sentido es parecido a la topología, en la que dicen que para un topólogo una dona y una taza es lo mismo, porque tiene nada más un agujerito que es el de la asa de la taza, o el agujero de la dona, porque estructuralmente funcionan igual. Pues para la teoría de gráficas es una cosa similar, no importa tanto cómo se vea, mientras estructuralmente funcionen igual, para nosotros va a ser lo mismo. Ahora, una observación que no puedo dejar de hacer es, si nosotros tenemos dos gráficas, supongan que G y que H no tienen multiaristas. Pues nosotros habíamos visto la clase pasada que si nuestras gráficas no tienen multiaristas, entonces nosotros podemos escribirlas simplemente como la pareja vértices de G y aristas de G, y vértices de H y aristas de H, de tal manera que el conjunto de las aristas de G pues fuera simplemente el conjunto de las aristas B y BJ, o como los pares B y BJ, tal que BI y BJ son adyacentes en G. Aquí no hay ninguna ambigüedad, porque si estas dos aristas son adyacentes, solo pueden ser adyacentes, si estos dos vértices son adyacentes, solo pueden ser adyacentes con una arista. No puedes tener muchas aristas, en cuyo caso esto sí habría ambigüedad. Y no puedes tener muchas aristas porque estamos pidiendo que no tengan multiaristas. Entonces, para gráficas sin multiaristas o simplemente gráficas simples, esta es por lo general como se escriben las gráficas. Pero entonces, la propiedad estructural que tengo aquí del morfismo
ya no se puede ver igual, porque finalmente nosotros ya no tenemos a estas funcioncitas de aquí. Nosotros solo tenemos un conjunto que nos dice estas se pegan, estas no se pegan y listo. Entonces, en los morfismos nosotros podemos escribir o simplificamos, en este caso, nuestro morfismo de G en H se puede caracterizar solo con el morfismo de los vértices. Entonces yo les ponía un ejemplo en el que en la clase pasada en el que el morfismo no se podía caracterizar solo con a dónde mandábamos a los vértices, y pues esto es más o menos lo que les digo acá, de que pues si yo ya dije que este vértice va a dar a este vértice y este vértice va a dar a este vértice, entonces esta arista no tiene de otra, tiene que ir a dar a esta arista y tiene que haber una arista ahí para que eso pueda existir, o para que ese morfismo pueda existir. Entonces realmente si nosotros estamos sin multiaristas, nosotros solo tenemos que mandar a los vértices y las aristas ya caen solitas. Pero lo que sí tenemos que pedir es, o sea, el equivalente de la condición de estructura que nosotros pedimos, o la condición de estructura que nosotros pedimos para este caso, es que si B y BJ están en las aristas de G, o sea, B y BJ están pegados en G, entonces FBI queda detenido, FBI y FBJ están en las aristas de H. O sea, si estos dos están pegados, entonces cuando yo los mando también tienen que estar pegados. Entonces ya no hablo yo de mandar a las aristas, porque las aristas caen solitas, pero eso sí, si hay una arista aquí, entonces debe haber una arista aquí, porque si no, pues aunque cayera solita, si no cae a ningún lado, pues no cae. Entonces déjeme poner aquí FBI, FBJ. Entonces un ejemplo en el que esto puede no pasar es si yo tengo... Este va a ser un ejemplo sencillo, pero bueno, al principio todos los ejemplos son sencillos. Si yo tengo esta gráfica de este lado y esta de este otro, y yo quiero mandar, por ejemplo, este vértice aquí, este vértice acá, y este vértice pues para este vértice aquí, o sea, todo así en orden, esto no puede ser un morfismo de gráficas porque estos dos vértices están unidos, pero estos dos no. Entonces esto rompe la propiedad de que se preserve la estructura que yo estoy pidiendo aquí. Yo estoy pidiendo que si dos son vecinos acá, entonces tienen que ser vecinos acá. Entonces eso lo rompe, por lo tanto no pueden ser, o esa no podría ser un morfismo de gráficas. Y para el isomorfismo nosotros vamos a pedir algo muy similar. Nada más que con isomorfismo uno podría decir, bueno, si el caso del isomorfismo en general o en las gráficas que sí pueden tener multiaristas solo pedíamos que fuera un morfismo y que las dos funciones fueran biyectivas, a lo mejor aquí solo tenemos que pedir que sea un morfismo y que la función que tenemos ahí sea biyectiva. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo en el que no, pero déjenme poner en este caso, entonces para que no se vayan a ir con la finta, sí va a haber una diferencia, va a ser una diferencia sutil, pero sí va a ser una diferencia. Entonces f de G a H, que en realidad va a ser una función f de los vértices de G en los vértices de H, sería un morfismo, va a ser isomorfismo. Claro, como les digo, es en este caso en el que no tenemos multiaristas, entonces escribimos a nuestras gráficas de esta forma. Entonces va a ser isomorfismo sí, solo sí, f de los vértices, igual le pongo aquí f de los vértices, es biyectiva, entonces sí, eso sí es algo que vamos a pedir. Pero además nosotros vamos a pedir que B y BJ está en las aristas de G, sí y solo sí FBI y FBJ están en las aristas de H. Es decir, nosotros no vamos a nada más pedir que sea un morfismo, sino que aquí vamos a pedir un sí solo sí. Eso se da de ida, pero también de regreso. Y ahorita les voy a poner el ejemplo en el que no es un isomorfismo, aunque se cumple solo la ida, entonces de manera que el regreso sí va a ser obligatorio. Y eso es porque nosotros no tenemos una función de las aristas que nos diga que todas las aristas se están mandando biyectivamente también. En el caso anterior sí teníamos una forma de saber que las aristas se mandaban biyectivamente, pero aquí no. Entonces este sí solo sí va a suplir eso. Entonces el ejemplo sería pues de hecho el mismo ejemplo que tengo aquí arriba, pero para el otro lado. Yo tengo a mis dos gráficas que se ven una así y la otra se ve así. Y entonces yo mando a mis aristas de la siguiente manera. Yo mando a esta arista aquí
a esta arista aquí y a esta arista acá. Entonces, eso sí es un morfismo de aquí para acá, ¿verdad? Porque estos dos están pegados y estos dos están pegados. Entonces, bien, estos dos están unidos y estos dos están unidos. Entonces, bien ahí también. Además, son biyectivas mi función de los vértices. Estos 3 vértices fueron a dar a 3 vértices acá, los cubrieron a todos y no pegamos a ninguno de los 2 vértices. Entonces, sí es supra y además es inyectiva. Sin embargo, lo que no se está dando es este sí, solo sí. Sí se está dando la ida. Si 2 están pegados aquí, entonces están pegados acá. Eso está bien. Pero el regreso no se está dando. Aquí tenemos estos 2 que están pegados, sin embargo, de donde vienen no están pegados. Entonces, aquí tenemos, digamos, F de este y F de este. Están en las aristas de H, sí están pegados aquí, pero de donde vienen no están pegados acá. Entonces, claramente estas dos gráficas no son isomorfas. Entonces voy a hacer esto, no son isomorfas. Porque pues esta tiene menos aristas, no se ven igual, este está pegado con una sola arista, mientras que estos están pegados con 2. Entonces no tienen la misma forma estructuralmente. Sin embargo, sí cumple la biyectividad y sí cumple la ida aquí. De manera que el regreso sí es súper importante si nosotros vamos a caracterizar a nuestros morfismos y a nuestros isomorfismos solo con los vértices. Y bueno, además eso solo se puede si no tenemos multiaristas. Pero es que a veces en muchos cursos de teoría de gráficas se ven solamente los casos simples. O sea, el caso en el que la gráfica es simple, entonces se ahorran algunas cosas y escriben a sus gráficas solamente así, pero como nosotros estamos viendo tanto la parte en la que es simple como la parte en la que tiene multiaristas y tiene lazos, entonces por eso a veces voy a tener que hacer la distinción de cómo es la notación, si nosotros suponemos que es simple o en este caso simplemente que no tiene multiaristas y cuando sí tiene. Entonces, para que no se vayan a ir con la finta y si en algún momento ven que definen de esta manera los morfismos y los isomorfismos, pues ya tengan ustedes el background de, sí, en esa clase lo vimos de esta manera, pero el profe dijo que también se podía dar de esta otra manera y así era la definición. Entonces, para que no se pierdan ustedes de nada, pero pues en general no vamos a hablar tanto de hecho déjenme pasar la página, es más, de morfismos e isomorfismos. Eso es más para que ustedes agarren esta sensación de que pueden relacionar dos gráficas y de la importancia de la estructura de las gráficas. Ahora, hablando de importancia y de estructura y estas cosas, vamos a hacer simplemente la definición de las matrices de adyacencia y de incidencia. Primero voy a hacer la definición y luego les voy a decir por qué son importantes. A ver, definición. Sea G. Entonces esta va a ser una gráfica tradicional con sus vértices, sus aristas y su regla de asignación. Una gráfica. Entonces, primero su matriz de incidencia. Entonces, I va a ser una matriz. De hecho, antes de hacer esta definición, déjenme ponerles unos numeritos que van a ser importantes. Esto es notación. Entonces, nosotros le vamos a poner N o N sub G. Si es que hay más gráficas y nosotros queremos ser muy específicos de qué gráfica estamos usando. Digamos, si hay gráfica G y gráfica H, pues una va a ser N sub G y otra N sub H, pero si solo es una gráfica, pues simplemente le vamos a poner N, va a ser la cantidad de vértices que tiene nuestra gráfica. Y esto, bueno, le voy a poner dos puntitos como que es de definición, y esto se llama el orden de G. Entonces, ¿cuántos vértices tiene nuestra gráfica G? Es el orden de G. Entonces, hemos visto ejemplos de gráficas de orden 3, de orden 4, etc. Y M va a ser la cantidad de aristas de G. Entonces, la cantidad de aristas se va a llamar el tamaño de la gráfica G. Entonces, ya teniendo la cantidad de vértices y de aristas representados simplemente con una letra, ya nosotros vamos a poder hablar de ello con más naturalidad. Entonces, si en la definición de la matriz de incidencia I, la matriz de incidencia I, o también le ponen M a veces, pero bueno, yo prefiero I para pues que sepamos que es la matriz de incidencia, es una matriz con N filas y M columnas, donde por supuesto N es el orden y M es el tamaño de nuestra gráfica, y tal que la entrada IJ de nuestra matriz va a ser 0 si el vértice BI no está
en la regla de asignación de la arista AJ. 1, si BI sí está en la regla de asignación AJ, o sea, digamos la arista AJ une a BI, a lo mejor con alguna otra, con algún otro vértice, pero eso sería que el vértice BI incide en la arista AJ y por eso se llama matriz de incidencia, porque nos habla o nos relaciona a vértices con aristas y va a ser, y además AJ no es lazo, porque lo que nosotros vamos a hacer es que los lazos van a contar doble. BI incide en la arista AJ y AJ es lazo. Entonces, si nuestra arista es de hecho un lazo, entonces vamos a poner aquí 2, porque es como si esta arista incidiera 2 veces en este vértice. Entonces, con el ejemplo, esto yo creo que va a quedar mucho más sencillo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, esta es nuestra gráfica. Así que lo que vamos a hacer es que primero vamos a tener tantas filas como vértices. Entonces, de hecho no le he puesto nombre a los vértices, B1, B2, B3 y B4. Entonces vamos a tener aquí B1, B2, B3 y B4. Entonces tenemos una fila por cada vértice. Esta va a ser la fila del vértice 1, la fila del vértice 2 y así sucesivamente. Y vamos a tener una columna por cada arista. A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Entonces afortunadamente lo hice el tamaño correcto porque solo tenemos 6 aristas. Entonces primero B1 con A1 vamos a poner un 1 si incide. Entonces B1 si incide en A1, entonces un 1. B1 si incide en A2, entonces ponemos un 1. En A3 no incide, entonces es 0. En A4 no incide, sí incide, entonces es 1. En A5 no incide y en A6 no incide. Entonces 0 si no incide, 1 si sí incide. Y por eso la matriz de incidencia. Incluso si nosotros quisiéramos hacer primero, por ejemplo, a la arista A5, pues nosotros podemos hacer A5 incide en B1, no. A5 incide en B2, no, entonces es 0. A5 incide en B3, sí, entonces aquí es un 1. Y A5 incide en B4, sí, entonces es un 1. Entonces no importa cómo lo veamos, la incidencia se cumple. Entonces para B2 tenemos que incide en A1, en A2 y en A3, pero ninguna otra. Para B3 tenemos que incide en A1 no, ni en A2, incide solamente en A3, A4 y A5, pero no en A6. Y B4 incide en ninguna más que en B5 y en A6 incide doble vez porque es un lazo, entonces le pongo un 2. Entonces aquí se usa esta regla, incide incide como una vez por este lado y una vez por este lado, y eso es muy importante porque nuestra observación va a ser que la columna, o debería poner las entradas de la columna de la matriz de incidencia I, siempre suman 2. Entonces, pues si nosotros sumamos estas entradas son 0, 0, 1, 1. Pero si nosotros sumamos estas entradas son 0, 0, 0, 2, porque es un lazo. Entonces, si la arista correspondiente a esa columna no es lazo, entonces va a tocar a 2 vértices y cada uno de esos va a sumar un 1 y todos los demás van a ser ceros. Pero si la arista de esa columna es un lazo, entonces solo toca un vértice, por lo que todas las entradas van a ser 0 excepto esa, pero esa entrada va a ser un 2. Porque es un lazo, entonces suma 2 de todas maneras por esta propiedad que nosotros pusimos, y por eso es importante tomar eso en cuenta, siempre recordarlo. Y esta matriz es importante porque esta matriz nos clasifica a toda la gráfica. Nuestra gráfica ya está de esta manera en formato de una matriz muy compacto, muy sencillo, digamos sencillo entre comillas, porque pues puede ser una matriz muy grande, pero por ejemplo para meter a una computadora a la gráfica y tenerla almacenada y poder hacer procedimientos con ella, checar cosas, lo cual puede ser muy importante en ciencias de la computación, va a ser muy conveniente tenerla almacenada como una matriz, porque pues, y más si es una matriz que solo tiene ceros, unos y algún 2 ocasional por ahí, porque pues esa matriz va a codificar toda la información de la gráfica. Si a nosotros nos dan una matriz que todas sus columnas suman 2 y todas sus entradas son ceros, unos y algún 2 ocasional por ahí,
entonces esa automáticamente ya es la matriz de incidencia de alguna gráfica y nosotros podemos recrear a la gráfica a partir de la matriz de incidencia. Entonces no voy a hacer muchos ejemplos de eso porque tampoco lo vamos a usar tanto, pero como ejemplo y como cosa que es importante saber, a lo mejor estaría padre hacer un curso de cómo manejar a las gráficas, digamos, dentro de las computadoras y en las ciencias de la computación y hacer algoritmos con las gráficas y cosas así. Que de hecho sí vamos a ver algoritmos con las gráficas en este curso, pero digamos para la parte de cómo se traduce eso a las matrices, podría estar chido. La verdad yo no sé tanto de eso, pero podría investigarlo y podría estar cool. Pero bueno, tenemos nosotros la otra definición, que es la otra matriz que también va a codificar todo en la gráfica y pues dependiendo de lo que nosotros queramos ver, la matriz de incidencia, que es la que ya definí, o la de adyacencia, que es la que voy a definir a continuación, puede que sea mejor para nosotros. Pero la matriz de adyacencia de hecho va a ser un poco más sencilla. La matriz de adyacencia es una matriz A, entonces voy a poner a así como garigoleada para que no se confunda con la A de las aristas, pero esta matriz va a ser una matriz de n por n, entonces va a tener n filas y n columnas, donde n es el orden de la gráfica. Entonces simplemente va a tener vértices de este lado y vértices de este lado, porque esta matriz la vamos a clasificar con si vamos a poner números dependiendo de si los vértices son adyacentes o no. Entonces la entrada IJ de la matriz de adyacencia va a ser la cantidad, entonces voy a poner ahí el símbolo de cardinalidad de aristas de nuestra gráfica G, tal que esa arista es igual a BI BJ, o sea, va a ser la cantidad de aristas que unen al vértice BI con el vértice BJ, donde I es este y J es este. Entonces, para hacer el ejemplo, voy a hacer una gráfica similar a esta, pero la voy a hacer a lo mejor un poco más complicada. Entonces digamos que tenemos esta misma gráfica, pero que pegamos a este con este y a este con este, nada más para ejemplificar un poco mejor cómo sería. Entonces nuestra gráfica va a tener, tiene que tener 1, 2, 3, 4 filas y 4 columnas. Entonces, bueno, yo les digo filas, ustedes a lo mejor les dirán renglones, pero pues para mí son lo mismo. B1, B2, B3 y B4. De hecho, sí, déjenme hacer esto un poco más grandecito para que no se amontone. Y aquí B1, B2, B3 y B4. Y entonces esta matriz nos va a medir qué tan adyacentes son nuestros vértices. Entonces, B1 con B1 tiene 0 porque no hay ninguna arista que una B1 con B1. B1 con B2 sí va a tener, y va a tener de hecho 1, 2, 3 aristas. Entonces vamos a poner aquí un 3. Hay 3 aristas que están haciendo adyacentes a B1 y a B2. Luego B1 con B3 tienen a 2 aristas que los hacen adyacentes y con B4 tienen 0. No hay ninguna arista que haga adyacentes a estos dos. Y de hecho, si nosotros lo hacemos así o si nosotros lo hacemos así para abajo, da exactamente lo mismo. Esto sería 3, esto sería 2 y esto sería 0. De nuevo es B1 con B2. Bueno, B1 con B2 y luego B1 con B3 y luego B1 con B4. De manera que nuestra gráfica va a ser simétrica. Bueno, luego tenemos B2 con B2, no hay ninguna que lo una. B2 con B3 hay una, que ese número va a ser el mismo que aquí, B3 con B2, y B2 con B4 hay 0, entonces ese es B4 con B2, 0. Entonces pues yo lo voy llenando así porque me parece más práctico, ya voy llenando y me van faltando menos cuadros y no tengo que estar contando tanto. Luego B3 con B3, 0 porque no hay nada uniéndola, o no hay ninguna cosa que tenga B3 unido con B3, que sería un lazo. Ahorita vamos a llegar a eso. B3 con B4 es 1, B4 con B3 es 1 porque es lo mismo, y B4 con B4 pues sí tenemos una arista que es ese lazo que está uniendo a B4 con B4. Entonces esta es la matriz que se llama de adyacencia porque nos dice si dos vértices son adyacentes, o sea si están unidos por una arista, y qué tan adyacentes son, cuántas aristas los están uniendo, y pues queda así. Y en general la columna va a tener ceros a menos de que sean un lazos, digo la diagonal. Entonces la diagonal nos va a contar a los lazos y pues los elementos que no son de la diagonal nos va a contar pues los que no son lazos. Y
por lo general, esta matriz es importante porque esta matriz así nos dice cuántas son las formas de llegar de un vértice a otro en un paso. Entonces, digamos, de B1 a B2 tenemos un solo paso tenemos 3 formas de llegar. Una así y una así. Esas serían las formas de llegar en un solo paso. Pero si nosotros queremos contar las formas de llegar en 2 pasos, entonces nosotros elevamos nuestra matriz al cuadrado y ya nos da las formas de llegar en 2 pasos. Y si queremos en 5 pasos, elevamos nuestra matriz a las 5 y nos dice las formas de llegar en 5 pasos. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces esa ya contó una forma. Y así los va contando, elevando la matriz. Entonces eso es algo muy chido. Y además suele ser una matriz más pequeña, más compacta. A lo mejor tiene números más grandes, pero ocupa menos columnas y menos filas, ¿no? Bueno, menos columnas por lo general. Por lo general el tamaño de una gráfica es mucho mayor que el orden. Entonces por eso esta matriz tiene también sus cosas chidas. Y además el hecho de que sea una matriz diagonal, una matriz simétrica, pues también nos ayuda a caracterizarla con un poco más de facilidad y así. Pero bueno, las 2 matrices son importantes y las 2 matrices sirven para distintas cosas y pues por eso existen las 2 matrices, ¿verdad? Pero esas van a ser las matrices que nosotros vamos a tener para poder nosotros caracterizar a nuestras gráficas en términos de matrices y meterlas a la compu y hacer cosas así. Pero pues voy a dejar esto hasta aquí. Entonces, estas son como las definiciones, hasta aquí van las definiciones básicas. A partir de la siguiente vez ya vamos a empezar a probar algunas cosas y hacer algunas definiciones ya más complicadas, que si de los caminos, que si de los grados de los vértices y vamos a probar cosas que van a estar chidas, pero eso va a ser en el siguiente capítulo. Por ahora vamos a dejar esto hasta aquí. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de teoría de gráficas y todo de matemáticas, y pues si quieres pasarte por mi Patreon y ver cuáles son los beneficios exclusivos que tengo para mis patrocinadores, y si quieres pasarte por el Instagram y darme un follow, te lo agradecería muchísimo. Pero pues por lo pronto nos vemos en el siguiente. Adiós.